Hola amigos, soy Patricia Zapatero y desde EWTN estamos continuando con la serie sobre los apóstoles de Cristo. Y hoy seguiremos entrando dentro de este corazón, el corazón de Pablo, para poder entender cómo de Saulo pasó a Pablo, cómo Pablo se convierte en el apóstol realmente de los gentiles, de una iglesia sin límites, cómo es fundador de tantas comunidades. Y para eso vamos a entender desde dónde partió, como lo hicimos la vez pasada, y cuál fue su punto de encuentro en ese camino de Damasco y cómo fue, qué resultado dio dentro de él ese encuentro con el resucitado. Si uno lee la carta a los Filipenses que él escribió en su capítulo 3, del versículo 4 hasta el versículo 6, vamos a ver qué dice él de sí mismo, lo que un poco estuvimos comentando en el último de nuestros encuentros, ¿no? Dice, si alguien pretende confiar en la propia condición humana, con mayor razón yo, circuncidado al 8º día de nacido, del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín, hebreo e hijos de hebreos, respecto a la ley, fariseo, respecto al celo por la religión, perseguidor de la iglesia, y en rectitud de la vida según la ley, irreprochable. Así presenta Pablo su pasado, ¿no? ¿Y dónde tenía puesta su confianza? Su confianza venía dada de lo que él había recibido por herencia y de lo que él había logrado a través de su vida conseguir por ser de este linaje de hebreo, de la casa de Israel, y un poco continuar creciendo en la fe hebrea de acuerdo a lo que se estaba esperado, lo que era esperado de todo joven que quería seguir especialmente los pasos de él, que quería convertirse en fariseo y probablemente tendría un sueño de ser parte del Sanedrín, como lo era su maestro Gamaliel. Fíjense qué interesante, ¿no? Que si alguien pretende confiar en su propia condición humana, ese soy yo. Y pone todo como él vivía de alguna manera esta fe. Una fe más sujeta a lo que él podía y a lo que él podía acceder en cumplimiento que a la presencia de Dios en su vida. Es por eso que llevando esta rectitud, ¿no? Como fariseo, como judío, como custodio, de manera irreprochable, cuentan los Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 9. Ustedes pueden encontrar esto mismo en el capítulo número 9 de Hechos de los Apóstoles, que es una de las versiones, la primera versión de lo que se denomina la conversión de San Pablo, y también lo pueden encontrar en el capítulo 22 y 26 de Hechos. A mí me encanta leer las tres, porque las tres, a medida que él las va contando, va dando testimonio, cae en una mayor profundidad, en una mayor... prevalece más lo que me pasó a mí. Ya no lo narra, como lo vamos a leer ahora, como algo que aconteció, sino que abre su corazón y lo abre, realmente podemos hasta imaginar lo que está sintiendo cuando lo está testimoniando en el capítulo 26. Así que si pueden, hagan el esfuerzo de leer las tres, porque bien vale la pena para poder entender lo que pasó este apóstol. Fíjense, no lo voy a leer entero porque es muy largo, pero sí algunas partes que nos ocupan para poder seguir escudriñando su vida, ¿no? Poder entrar en este camino que él realizó. Él arranca, Saulo, así arranca Lucas, Saulo, que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación dirigidas a las sinagogas de Damasco para poder ir a encarcelar a los seguidores de Jesús, que Lucas pone muy lindo en estos capítulos, hasta el capítulo 11, que comienzan a llamarse cristianos en Antioquía, los denominaba los seguidores del camino.
Qué linda forma de denominar a los cristianos, los seguidores del camino. Entonces cuenta, y aquí sí lo voy a leer, a partir del versículo 3, mientras iba caminando y se acercaba a Damasco, lo rodeó de improviso el resplandor de una luz que venía del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él entonces le preguntó: ¿quién eres tú, Señor? La voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá todo lo que debes hacer. Vamos a dejarlo aquí porque es la parte que más nos interesa compartir. Fíjense, ¿no? Pablo iba caminando llevando una misión, la misión de seguir persiguiendo, de seguir encadenando a los que él, de buena fe, porque de buena fe consideraban que eran blasfemos, que iban en contra de lo que sustentaba y proponía la ley de Moisés, la ley de los judíos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Miren qué manera tan hermosa de mostrar este encuentro. Inmediatamente fue rodeado por una luz. El encuentro con Cristo se hizo en la luz, una luz que prácticamente después vamos a ver que lo dejó ciego, le cambió completamente la mirada, una luz que le pudo iluminar realmente desde dónde él estaba haciendo las cosas y para qué las estaba haciendo y con qué motivación. Pero inmediatamente esa luz hizo, dice Lucas, que se cayera en tierra. A mí me encanta esta imagen que presenta Lucas en los Hechos. Esta cosa muestra como un nuevo génesis, una nueva creación en Pablo. Podría haber dicho que se cayó, pero mencionar que se cayó en tierra es como que tomó contacto con lo que en hebreo se llama la Adamá, esa tierra que en algún momento, según el Génesis, Dios tomó en sus manos y la convirtió en un hombre. Esa tierra que cuando nosotros vamos a la etimología en latín, es el humus, la tierra con la que estamos hechos. El haber caído rostro en tierra le representó a Pablo quién era en realidad, de qué estaba hecho, cuál era realmente su intención, a qué le estaba dedicando toda su vida. Este rostro en tierra lo hizo enfrentarse consigo mismo. Y qué maravilla, porque era un hombre que sabemos que era un hombre piadoso, porque era un hombre creyente, por eso pudo escuchar la voz, ¿no? Cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Imagínense que también nos muestra una calidad del apóstol. Lucas quiere de alguna manera mostrar la atención que él tenía hacia la voz de Dios. Si bien a lo mejor lo que Dios le pedía, él a lo mejor lo malinterpretaba porque sentía de alguna manera que si él no hacía las cosas que él le estaba pidiendo a través de estos mandatos, a través de estos requerimientos, la fe iba a caer, la religión iba a desaparecer. O sea, de alguna manera Pablo se sentía como responsable de la fe de toda esta gente en Israel, de la pureza y de la no pureza, del seguimiento fiel o del seguimiento no fiel. Él de alguna forma, sin darse cuenta, se ponía en el lugar de Dios, sin darse cuenta que era simplemente un instrumento. Pero tiene la capacidad de preguntar, ¿no? Después de escuchar el ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? La voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Miren qué manera más hermosa que tuvo Pablo de encontrar a Jesús.
Jesús que le dice, a quien tú persigues, y Pablo estaría pensando, ¿cuándo lo perseguí yo a Cristo? ¿Cuándo lo perseguí yo a Jesús? Y ahí entendió que él, persiguiendo la iglesia, perseguía a Cristo. Esa intimidad que nos va a dejar saber a través de sus cartas que únicamente en la iglesia, que la trata como esposa, la lleva hasta ese grado sumo, uno de los temas centrales de su teología que nos dejó transmitir, uno de los puntos que a veces nos cuesta también como cristianos darnos cuenta, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia nunca es una institución, es una corporación, es un grupo X, sino que Pablo lo lleva por esta experiencia que tuvo en este camino a identificar a la iglesia con Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y solo es iglesia si es cuerpo y Cristo su cabeza. Y es una iglesia en donde él ve que se mantiene unida y permanece unida porque si comparte un solo pan, porque si comparte la Eucaristía, esa Eucaristía que es una, mantiene la unidad en el cuerpo. Una unidad que Pablo deja saber a través de las cartas, especialmente en la carta a los Corintios, que no es una unidad unificada, no es una unificación donde todos tienen que hacer lo mismo, donde todos tienen que sentir lo mismo, donde todos deben tener la misma misión, sino que la unión que da Cristo y el Espíritu de Cristo que vive en ella, que vive en cada uno de sus miembros, hace que cada uno de nosotros, los miembros de la Iglesia, habiendo recibido los dones que Dios destinó a cada uno de nosotros para plenificarnos, para poder ser realmente esos instrumentos útiles en manos del Señor, podamos formar parte de este cuerpo. Y es tan gráfico, hablando del pie, la mano, ¿acaso si no duele el pie no le duele la cabeza? ¿Acaso todo el cuerpo puede decir soy mano y no te necesito? ¿Acaso puedo decir soy pie y no te necesito? ¿Cuánto nos enseña hoy Pablo a realmente estar abierto y a poder vivir este ser iglesia en comunidad, aceptándonos todos? Claro que eso no se llega de un día para otro. Pablo no llegó a esta convicción, ese día en Damasco salió, se recibió de discípulo misionero y ya empezó a contar todo esto que estamos compartiendo por el poco tiempo de una manera un poco rápida. Pablo tuvo su proceso de maduración. Se habla que Pablo estuvo entre 10 y 15 años antes de salir a misionar. Él aprendió a ser cristiano en la iglesia, pero él ante todo aprendió a ser cristiano cuando se dio cuenta en ese rostro en tierra que todo lo que él le daba valor en su vida, todo lo que consideraba valioso, todo lo que él se consideraba custodio y lo que tenía que defender no era absolutamente nada en comparación a la presencia de Cristo. Nada, todo lo tengo por basura, va a terminar declarando, porque lo único que entiende es que no era su propio esfuerzo el que podía conquistar esa vida eterna a la cual aspiraba. No era su propio esfuerzo el que le daba la fidelidad como parte del pueblo de Israel. Descubrió que por él mismo no hubiese podido conseguir absolutamente nada. Descubrió la importancia de la fe en la gracia de Dios, de la fe en el don de Dios, de la fe de esa gracia y ese don que nos inhabita, porque nos habla de esta cosa tan linda, es el primero que a través de sus cartas nos habla de que Cristo vive en nosotros, Cristo está en nosotros, inclusive el ser en Cristo, el ser cristiano no es simplemente el haber recibido el bautismo o el de llamarse de esa manera porque participa dentro de una comunidad, no es mucho más allá. Nos invita a que nuestra vida sea en Cristo, que sea en Cristo en su vida y en su muerte.
lo vive expresando en sus cartas, ¿no? Nuestros sufrimientos son los sufrimientos de Cristo, y en una memorable expresión que todos la conocemos y muchas veces la usamos hasta de memoria, ¿no? Cuando Pablo llega a decir, ya no soy yo quien vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Esa unión mística, podríamos llamarlo de esa manera, esa unión mística es la que hace la diferencia del cristiano. Por empezar, el cristiano se sabe que por fe no está solo, porque lo que consigue, a donde puede llegar, cómo puede madurar en el amor, en la misericordia de Dios, es por la gracia que lo habita. Y además está habitado por Cristo, porque esa gracia nos hace ver que solos no podemos. Es el Señor que en nosotros y desde Él y con nosotros puede hacernos hacer las cosas que nos llevan a vivir el bien, como dice Pablo, lo bueno, lo bello y lo santo en nuestra vida. Otro punto central en esta herencia que Pablo nos deja es el tema del Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que es el que nos mueve, el Espíritu de Cristo que es el que nos hace, como va a decir él en la carta a los Corintios, que nos hace a través de los frutos, cuando lo vivimos en profundidad, poder vivir plenamente el amor, la paz, la mansedumbre, ¿no? El acoger al otro desde el corazón. Realmente ese amor y esa vida en Cristo nos queda clarísimo en Pablo que no se consigue porque la busquemos fuera de nosotros. Si algo se dio cuenta este fariseo, si algo pudo transmitirnos a través de toda su vida y a través de sus cartas, es que realmente todo lo que es por la gracia de Dios, y que si algo lo mueve es el amor que Cristo siente por él, porque me amó y se entregó por mí. Eso lo va a decir y va a ser permanentemente el recordatorio. Probablemente antes, como lo era alguna frase del Deuteronomio, ¿no? Ese último libro del Pentateuco, que es el último libro de la Torá para los judíos, que tanto repetía este Dios que te sacó de Egipto, que te libró de la esclavitud. Él nos va a hablar que de la esclavitud nos libramos, que solo somos esclavos de una sola cosa, del pecado, pero que no podemos caer como hijos que somos por este Espíritu que es derramado en nosotros y que hace que nuestro corazón pueda gritarle y llamar a Dios Abba, que las Biblias las traducen como Padre, y en realidad Abba es papito, es papito. Miren qué manera de llegar a Dios, diciéndole papito, como un niño, como nos enseña Jesús en los evangelios. Si no son capaces de hacerse como niños, nunca van a poder entrar al reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque leyendo a Pablo, que a veces nos puede parecer un poquito engorroso y difícil de entender, podemos llegar a ver de que es mucho más sencillo el camino, porque como le decía Jesús cuando se encontró con sus primeros apóstoles, déjense hacer. Pablo descubrió eso también, que todo está en dejarse, todo está en tener fe en lo que nos inhabita, en lo que nos moldea, porque así como este Espíritu en nosotros hace que nosotros podamos reconocernos hijos de Dios, no ya solo imagen y semejanza de Él, sino algo mucho más grande. Imagínense, entramos a ser sus hijos, sus amados, entramos a participar de la misma herencia que su hijo y hermanos con el Hijo, como va a decir Pablo en una de esas cartas. Nos quita todo límite. Un hijo con un padre no tiene ningún tipo de límite, le abre su corazón y sabe que el Padre siempre quiere lo mejor para él. Por eso nos habla de que seamos hijos y que no caigamos en la esclavitud. Miren qué cosa tan linda que Pablo en una de las cartas también nos exhorta a que este espíritu que nos inhabita grita
grita con gemidos, ¿no? Y nos ayuda a hacer una oración verdadera y plena de lo que verdaderamente necesitamos, de lo que verdaderamente debemos pedir a Dios, porque sin Él tampoco podríamos darnos cuenta. Entonces, lo que Pablo nos da es un gran consuelo, porque después de dejarnos esta herencia, después de brindarnos todas estas enseñanzas que, como les decía, no le vinieron de un día para otro. Fueron años y años y años de estar compartiendo con cada una de las comunidades, en las comunidades donde permaneció para aprender lo que era la vida con Cristo, porque ese es el Evangelio. El Evangelio no es una historia que habla de Cristo, sino que es la buena nueva de Cristo para todos los hombres. Y él aprendió a encontrar esa buena noticia ahí. Nos hizo cristiano de un día para otro, fue madurando y nos enseña que en nuestra vida nos pasa lo mismo. A lo mejor hoy te invitan a un retiro y salís con el corazón inflamado, como decimos, con un fuego de hoguera que incendias al mundo entero con la luz que iluminó tu interior. Pero si no seguís madurando ese fuego que te quema, si no sabés de dónde viene, si no sabés por qué te fue dado, para qué te fue dado, si no, de alguna manera también no lográs poner tu rostro en tierra y con el rostro en tierra estar abierto a escuchar siempre la voz de Dios que te llama por tu nombre, como lo hizo con Saulo, como lo hizo con María, como lo hace con cada uno de nosotros y nos invita a vivir una vida nueva en Él. Si no nos pasa eso, no crecemos, no maduramos, no tenemos esa sensación de que somos parte del camino. Acuérdense, ¿no? Qué lindo. Los primeros cristianos eran los hermanos del camino, porque el cristianismo es eso. El cristianismo es este caminar en comunión. Y un poco Pablo, que yo les comentaba cuando hicimos la lectura en el capítulo 9, esta cosa de que Cristo de alguna manera le dice, ¿por qué me persigues? Y él llega a la iglesia, déjenme decirles, antes de encontrarse con Cristo, porque es la iglesia a la que conoce y a la que decide perseguir. O sea que él la conoce previamente en un momento de violencia y en un momento de fanatismo religioso, ¿no? Y con Cristo se da cuenta que a la que persigue a esa iglesia es identificada con Cristo mismo. Entonces, cuando nosotros escuchamos a nuestros amigos que dicen, bueno, yo creo en Cristo, soy una persona espiritual, soy una persona de oración, yo me quedo en mi casa, porque no necesito ir a ningún lado, yo no necesito ser parte de una parroquia. Es una buena imagen la de Pablo para explicarles que lo que Pablo vivió es que no se puede vivir a Cristo sin la iglesia y tampoco la iglesia es nada sin Cristo. Por eso también cuando estamos dentro de la comunidad nos compromete a que nuestra comunidad, reflejo de nuestra vida, que debe de ser cristocéntrica, que debe estar centrada, ¿no? Centrada permanentemente, ese centro que nos ilumina y nos hace pensar como Él, hablar como Él, hacer como Él haría, sentir como Él sentiría, mirar de la manera como Él miraría. Es para poder realmente entender la dimensión de lo que significa ser cristiano y además entender que es un camino que no termina. Yo creo que Pablo es el mejor reflejo de los discípulos misioneros de Evangelii Gaudium, de Aparecida, de los documentos que la Iglesia en los últimos tiempos me estuvo proponiendo para que los analice, para que los estudie, para que los pueda hacer míos y para poder constituirme también yo en un apóstol en este tiempo, porque eso es lo que somos. Pero Pablo fue el apóstol de los gentiles, Pedro, Santiago, bueno, Tomás, Felipe, porque primero pasaron por esto.
no se hicieron apóstoles de un día para otro, se hicieron apóstoles, se hicieron enviados de Cristo después de un proceso, después de una maduración. Pero ojo, eso no quita de que no testimoniemos eso que Cristo hace el día que lo encontramos, eso que también nosotros en nuestro camino a Damasco, en algún camino a Damasco que tendremos, ¿no? En algún momento donde también estamos decididos a hacer algo porque pensamos que es lo que Dios nos pidió y resulta que tenemos un encuentro tan personal que somos capaces de decir, nada de todo lo que yo pensaba sirve, nada de todo lo que yo pensaba que era la fortaleza en mi vida es eso, nada de lo que yo pensaba que tenía como misión para salvaguardar a Dios y encontrarnos que en ese despojo, como hizo Pablo, ¿no? Que en ese despojo donde lo hace abandonar todo este ímpetu, ese fanatismo, esa mala, a lo mejor interpretación de lo que Dios le pedía, en el mismo momento le encarga una misión inmensa. A nosotros nos hace lo mismo. Nos pide que nos despojemos para darnos una misión nueva. Y esa misión es la que tenemos que tratar todos los días de madurar, todos los días de purificar, de ponerla en oración, de pedirle como Pablo nos enseñaría, que tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros, porque como dice Benedicto en el librito sobre los apóstoles, es el alma del alma, es la interioridad más interior que podemos tener. Esa que conoce Dios es donde nos vamos a encontrar realmente con nosotros mismos y vamos a poder cumplir la misión que nos encomendó. Bueno, espero que les haya gustado este recorrido de Pablo y si Dios quiere, nos estamos viendo. Chao.